el verdadero gozo, el gozo de Dios se encuentra en el servir a Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El tema de hoy lleva por nombre servir a Dios trae gozo. Mire, Mateo 25, del 19 al 23, dice de la siguiente manera: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Escucha esto: entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y le vuelve a decir: entra en el gozo de tu Señor. ¿Esto qué quiere decir, iglesia? Esto quiere decir que entonces el gozo genuino, verdadero, usted lo va a encontrar cuando usted pone a disposición de Dios todo lo que usted es, todo lo que usted hace, en todo lo que usted se mueve. Eso trae gozo. Servir a Dios es algo que a tu corazón traerá gozo, pero también seguridad y también libertad. Esta mañana vamos a enfocarnos acerca de lo que hace ese gozo. Mire, para poder comprender esto, algo que usted y yo tenemos que entender es que hay un gozo temporal. Hay un gozo temporal. Y ese gozo temporal es producto de trabajar para mí mismo. Y de no considerar lo que hago en servicio a Dios. Eso es un gozo temporal. Mire, sea creyente o no, esto es lo que sucede con el gozo temporal. La forma de vida es definida por uno mismo. Entonces yo digo que voy a ser feliz, voy a tener paz, voy a tener alegría de esta manera. Y defino mi manera de vivir. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos hemos hecho eso y nos hemos dado cuenta que al paso del tiempo lo único que tuve o no fue gozo, o si tuve algún gozo fue temporal y se diluyó? Porque lo defino por mí mismo. Hay una combinación de comodidad en el servir a los demás y aún servir a Dios. Yo le pongo un tope. Entonces yo digo, bueno, yo quiero gozo, pero para mí, yo voy a estar bien en cuanto yo sirva de acuerdo a mi manera, de acuerdo a como yo considero que debe de ser, darle el tiempo a Dios. Eso viene a ser un gozo temporal. Hay una actitud de una ganancia materialista. El que quiere gozo, el que quiere estar bien, ¿qué busca? Salud, financieramente estar bien, quiere comodidad. Y entonces nuestra manera de pensar humanamente es decir, es como voy a estar bien. Pero eso se va. ¿Cuánta gente no conoce que tiene mucho y hay en su corazón no refleja un gozo continuo? El otro día mi esposa y yo estábamos conversando acerca de un hombre que conocemos y mi esposa lo definió así. Dice, tiene todo y a la vez no tiene nada. ¿Sí me explicó? Los gozos temporales se diluyen, iglesia. Trabajar o servir en una proporción y de acuerdo a las condiciones que yo quiero, eso te va a generar un gozo temporal. ¿Cuántas veces tú has dicho, yo lo hago así y así y me va a ir bien y voy a estar bien y me la voy a llevar bien?
y de repente vienes a pique. Mira, Jeremías 17, 9, 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es el producto del gozo temporal, porque tu corazón mismo, dice la Escritura, es engañoso. Y a veces tú dices: de esta manera me la llevo bien, dándole a Dios solo este tiempo, o involucrándome solo así, o solo atendiendo esto. Mira, usted se ha desenvuelto con gente, y estoy hablando de trabajo, lo voy a decir así, gente que es mañosa. Es decir, gente que nada más anda para allá, para acá, pero no hace nada. Le dicen: ve y ayuda allá. Ah, sí, va, ahí va. Y ya ve que hay que cargar, se va para allá. Llega allá y le dicen: agárrate la escoba. Y anda entre todo mundo, pero ¿qué? No hace nada. ¿Cierto o no? ¿Sabe por qué? Porque busca su comodidad. ¿Y sabe qué sucede con ese tipo de corazones? Esto que le voy a mencionar va a sonar, son verdades fuertes, pero es una realidad, iglesia. Y es algo que usted y yo tenemos que guardar nuestro corazón. Y si en alguna de esas áreas usted siente que ha estado ahí tocando, más valdría que esta mañana usted lo considere y le pida a Dios que trabaje en ello. Mire, cuando yo quiero el gozo a mi manera y conozco de Dios, por cuanto no sirvo a Dios, lo que hago, lo que vivo, no lo pongo para Él. Escúchame lo que pasa. La persona se vuelve religiosa y egoísta y legalista. Es decir, es una persona infeliz y todo el tiempo está corrigiendo a todos. Todo el tiempo corrige a todos. No, es que yo lo hubiera hecho mejor. Es que a mí me lo hubieran dado y se vuelve religioso. ¿Qué hacían los fariseos? Y él se sentó con los pecadores a comer. ¿No criticaban? Mira, si él supiera que esa mujer era una adúltera. ¿Y qué les dijo Jesús? Juan, hablando de Juan el Bautista, él se comportó de una manera y la criticaste. Yo vengo y me siento con los pecadores, los que tienen necesidad, y lo criticas. Los fariseos eran definidos como religiosos, con una jerga religiosa, que conocían mucho, pero no hacían nada. ¿Eran infelices, sí o no? Cuidado, iglesia. Cuida tu corazón. Otro resultado de querer buscar un gozo y no servir a Dios es que tienes sentimientos de descontento. No le ves interés nunca a nada. Oiga, mira, te invitamos a esto. No. Oye, vamos a hacer esto. No. Escúchame, nada cumple tus expectativas, o nada cumple las expectativas de un corazón así. La razón es porque no pone al servicio de Dios lo que es la persona y lo que ella tiene. Es un problema. Solo observa la vida de la iglesia y nada más. Participa solo en lo que cree indispensable, aferrándose a su manera corta y pobre
de vivir. Esto sí. Y no dura ni un corto tiempo y ya no está. Pero antes de irse o de dejar de participar, criticó muchas cosas. Ese es un problema, iglesia. ¿Por qué? Porque buscan un gozo a su manera, acomodado a su manera, a su estilo, a donde dices que aquí sí, de esta manera sí. ¿Y sabe qué sucede con esas vidas? Espiritualmente son sin recursos. Hablo de recursos que te da el Espíritu Santo y sin poder. ¿Has visto un cristiano mediocre y pobre? Cuando tú estás activo, cuando tú estás queriendo caminar en Dios y tú te topas con uno de ese calibre, tu corazón rápidamente lo identifica. Esto es como que, mire, hay gente que en su trabajo es bien activo, bien movido. Cuando usted es así y usted tiene gente a su cargo y le llega una persona, por lo mismo que usted es así, usted no tarda ni 10 minutos, 1 hora en percibir que ese nuevo recurso es bueno, es flojito, es mañoso, es holgazán, es honesto. Todo eso usted puede identificar si usted es una persona así, ¿sí o no? Decía mi esposa, dice mi esposa, en la forma en que agarras la escoba, te das cuenta si haces algo en tu casa. ¿Sí o no? Hermanas de casas, ¿es verdad o no es verdad? En la forma en que habla un cristiano mediocre, pobre, sin recursos espirituales, cuando tú estás metido en Dios, y no estoy diciendo que al 100, pero que estás queriendo ir a más, tú identificas y dices, no. Y la pregunta es, ¿tú quisieras caminar junto a ella, esa persona? Yo sé que a lo mejor dices, voy a ayudarle, sí. Pero muchas veces dices, pinto mi raya. Hermano, usted tiene que entender que el gozo es temporal si no se sirve a Dios. Y espiritualmente estaremos sin recursos, estaremos pobres. Y otra característica muy importante es, siempre está cansado. Oye, no, es que yo trabajo mucho. No, es que si tú supieras. Hay un cansancio físico y hay un cansancio de las cosas. Nada le gusta, nada le parece, todo implica un esfuerzo, todo cuesta. Servir a Dios trae gozo, iglesia. Pero ¿sabes qué? Si tú y yo buscamos un gozo de acuerdo a mi manera, acomodarlo a mis capacidades, a mi forma de ser, a no soltar algunos descansitos o gustos míos, entonces tienes un problema, porque eso te va a llevar a un gozo temporal y es muy probable que podamos terminar con este tipo de características en nuestro corazón. Eso, escúchame, iglesia, escúchame esto, eso te va a llevar a una sepultura espiritual. Por muy metido que estés en una iglesia donde el fuego de Dios esté al 1000, tú no lo vas a percibir, tú no lo vas a mirar y todo lo vas a criticar y todo lo vas a ver de cierta manera porque te lo quieres acomodar como anillo al dedo, donde no te queda, y vas a terminar saliendo con los pies por delante, como se dice espiritualmente.
Hoy hay un gran problema en la vida de cristianismo. Muchos brincan de iglesia en iglesia, duran poco. ¿Por qué? Porque es muy probable que su vida tenga este tipo de características. Tú tienes que guardar tu corazón. Yo leía una estadística de una iglesia que es una iglesia muy grande y que lleva muchos años y que no solo se ha dedicado a extender el evangelio, sino que es tan grande que han ellos elaborado muchas cosas. Entre una de ellas, ellos han hecho estudios que les han llevado años. Ellos empezaron a identificar que la gente llegaba, conocía de Dios y llegaba y estaba en su primer amor, así como usted y como yo cuando conocemos a Jesús. Y no quiero saber otra cosa más que de Dios y mi tiempo para Dios. Y dicen ellos, pero detectamos una cosa, que al paso de 3 a 5 años, las personas ya de repente... Porque llevaban toda una estadística y decían, fulano, sutano, ya no está. Y medían sus tiempos. Y ellos sacaron esta estadística. Un promedio de cristianos de 3 a 5 años puede estar en una iglesia y pareciera que dices, ya lleva 3, ya lleva 5 años, ya está bien, ya va amarradito. No es cierto. No es cierto. Lo que detectaron ellos, ¿sabes qué es? Es que muchos en ese periodo desfilan. Y lo que encontraron es que nunca se involucraron en el reino de Dios. Y cuando dice involucrarse en el reino de Dios, no quiere decir que sea alguien que enseña la Biblia, alguien que enseña a los niños la Biblia, alguien que predica, alguien que canta a Dios. No. Habla de hombres, de todo hombre que ni siquiera le importó poner lo que tiene su atención para Dios. Terminan por irse. Se mueren. Si usted analiza el Nuevo Testamento, cuando Jesús habló, Jesús dijo, toma tu cruz. El que quiera salvar su vida, piérdala por mí y la hallará. ¿Cierto? Son declaraciones de la palabra de una o de otra manera que te dicen, si tú no pones todo y lo sumerges en Dios y lo pones para Dios, va a llegar un momento en que tú vas a ver la vida cristiana como algo que te insatisface y vas a decir, ya fue un ratito muy bueno ahí, pero ya no encuentro nada, ya como que se perdió eso de los primeros años. No es que se haya perdido. Lo que pasa es que tú ya te extraviaste. ¿Sí me explico? Porque la unción de Dios, la presencia de Dios, nunca se escasea. Ciertamente hay una responsabilidad en el liderazgo de cuidar la unción, de cuidar la santidad, de estar cuidando la presencia de Dios. Sí, eso es una realidad. Pero tú, como alguien que se sienta como nos sentamos ahí para recibir, tú y yo también tenemos una responsabilidad. Y ¿sabe? Cuando yo leí eso, a mí me llamó mucho la atención y lo primero que dije, Señor, ayúdanos, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo puedo decir, ya llevamos 2 años, en un año más diré, ya llevamos 3, y es entonces donde empezaré a ver esto, Señor. Y yo dije, no, Señor, ayúdanos, ten misericordia. Danos estrategia, danos dirección, danos sabiduría, y que cada corazón tome su lugar de responsabilidad que tiene delante de ti, porque no debemos permitir que nuestro gozo se acabe en ti. ¿Sí me entiende, iglesia? ¿Sí va conmigo en esto? El verdadero gozo se encuentra en desarrollar mi servicio para lo que es de Él y lo que le interesa a Él.
Esas son las dos cosas en las que usted tiene que considerar. Su servicio debe de estar en lo que es de Él y en lo que le interesa a Él. ¿Qué es de Él? La iglesia es de Él. Todos nosotros somos la iglesia. Pregunta: ¿dónde debería de estar tu servicio? Con lo que es de Él. La Escritura se encarga de decir: amaos unos a otros, orar unos por otros. El que esté débil, sosténgale el que esté fuerte. Y una infinidad de principios de la palabra que habla. Dice: haced el bien, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe, dice la palabra, ¿no? Jesús dijo: si tú le das un vaso de agua a alguien en mi nombre, escúchame, en mi nombre, tal cual tendrá su recompensa en su momento. Así es que el verdadero gozo se encuentra cuando tú sirves en lo que es de Él. Y eso es la iglesia. Sirvamos a su iglesia. Involúcrate en la familia de Dios. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Jesús está trabajando por ti? ¿Sí o no, hermano, hermana? ¿Cuántas veces no tenemos que venir una y otra vez? Padre, aquí fallé nuevamente, ayúdame, cámbiame. Señor, me ha costado cambiar esto. Una vez más te digo, ayúdame. Ahí voy, Señor, pero no me sueltes, sígueme ayudando. Y ahí estamos, una y otra vez. ¿Sí o no estamos con Dios de esa manera? Él está trabajando por ti. Tú quieres asegurar tu permanencia en Dios hasta el día el que te llame a su presencia. La palabra dice que te involucres en servirle a Él, porque ahí encontrarás gozo, seguridad, plenitud. El que no lo hace, hermano, y es tan fácil. Yo sé que si usted es alguien que lleva conociendo o sabiendo de la palabra algunos años, y voy a poner ese promedio de 3 a 5 años, ¿cuánta gente usted no conoce que ha caminado en Jesús y hoy ya no está en Jesús? ¿Cuántos conoces? ¿Cuántos conoces? Yo sé que usted conoce mínimo 5. Y una característica de ello es porque no decidieron involucrarse en poner en las manos de Dios lo que ellos son, lo que ellos tienen, lo que ellos viven. Ese es el punto, iglesia. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Ahí es donde yo tengo que poner mi servicio. Ahí es donde yo tengo que trabajarle para Dios. ¿Qué le interesa a Dios? A Dios le interesa salvar a todo ser humano. ¿Ese es el interés de Dios, sí o no? Dios trabajó a través de algunos para que usted hoy conozca de Jesús, ¿sí o no? Tú puedes trabajar con tu servicio, con tu testimonio, con tu comportamiento, dando a conocer lo que tú puedes acerca de Él a los demás. Con los jóvenes estamos trabajando, estamos empezando a trabajar, y lo que buscamos es tener la capacidad, escúchame esto, de saber dar mi testimonio a alguien en un promedio de 2 a 3 minutos, con claridad, con certeza, sin usar palabras
que a veces la gente no entiende. Es que Dios me sacó del mundo. Te dice, aquí te veo, ¿o no? Entonces, hacer un testimonio, tener una idea de cómo yo puedo compartir de 2 a 3, 4 minutos mi experiencia, mi evidencia de que Él, mi antes y mi después de Jesús, es importantísimo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos detenido de usted ve la necesidad de alguien y se contriña en su corazón y dice, santo Dios, este hombre, esta mujer lo que necesita es a Dios, y usted se siente incapaz e impotente porque dice, pero es que yo no sé ni cómo empezar a decirle que Jesús le ama, y qué tal si me pregunta algo y no lo sé, y no todo eso le viene a su cabeza. Entonces trabaja para Dios, prepárate para que hables de Él, ocúpate en lo que a Él le interesa. Hermano, qué gozo, qué gozo, qué gozo, qué gozo es cuando tú a alguien le hablas de la palabra y dices, pues quién sabe, Dios sabrá. Sí, porque tú y yo somos, solo es por su gracia que nos usa. Y cuando ves esa vida que se acercó a Dios y está caminando en Dios, qué gozo te da en tu corazón. Y a la vez dices, hoy sí sirvo para Dios. Hermano, no hay nada mejor llenar tu corazón con el gozo de Dios. Y lo encuentras cuando tú le sirves a Él. Así es que interésate en lo que a Él le interesa. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el interés de Dios. Si usted lee, usted ha leído la Escritura, Apocalipsis, la razón de venir de Jesús, de regresar. ¿Cuál es la razón por la que va a regresar, iglesia? ¿Por qué va a regresar Jesús? Por su iglesia, por su iglesia. Esa es la razón importante por la cual Él va a regresar. Entonces ocúpate en lo que a Él le interesa. Ocúpate en lo que es suyo. Su iglesia, los que no conocen. Ahora, mire, yo sé que trabajar para Dios no es la prioridad, sí, el compartir a los que no conocen, pero déjeme decirle esto, el servicio no está solo ahí. El servicio es muy amplio en Dios. Ejemplo, ¿usted cuándo se iba a imaginar que una iglesia se iba a dedicar a hacer ese tipo de estadísticas que lleva años? O sea, lo que yo le hablé es el resultado muy breve de todo lo que han hecho. Pero pregúntese un poquito, ¿qué estrategia tuvieron que hacer? ¿Qué cuestionarios tuvieron que hacer? ¿Qué control de asistencia tuvieron que hacer? ¿Qué tantas cosas tuvieron que hacer para llegar a ese resultado? ¿Cierto o no? Pregunta, ¿salió de la nada? Pregunta, ¿cuánta gente cree que tuvo que estar involucrada? Pregunta, cuando es mucha gente, no tuvieron que, así agárrate una hojita y apúntale, ahí ponle que ella llegó el 21 de mayo del 2023. Y cuando digan, oye, Pedrita, pues agárrate todas las hojas y empieza a buscar a Pedrita. ¿Usted cree que así trabajaron? ¿Qué tuvieron que hacer? Con lo que hoy tenemos, seguro desarrollaron un software, seguro alguien tuvo que capturar, seguro alguien tuvo que ir sacando estadísticas, seguro alguien, escúchame esto, seguro alguien tuvo que poner de su talento secular para poder llevar a buen término eso. ¿Sí o no? ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Que el talento que Dios te ha dado. Ay, pastor, es que yo solo soy carpintero. Sirves a Dios. No, pastor, es que yo no soy de esos que no sé ni taladro ni nada. A mí póngame en una computadora y soy bueno. Cada uno tiene talentos y habilidades, ¿sí o no?
Te estoy diciendo que lo que Dios te ha dotado en este tiempo es porque Él tiene un plan y te está diciendo, ya te capacité y tal vez tú lo miraste porque dices que es la manera en que voy a sobrevivir, es la manera en que voy a ganarme la vida. Sí, eso es lo que tú creías, pero dice Dios, pero yo tengo planes más grandes de los que tú te imaginas y yo te he permitido desarrollarte y capacitarte en eso, porque ahora ven, quiero decirte que eso que tú tienes, eso puede servir dentro de mi casa, eso puede servir dentro del reino. Así es que ponlo a mi servicio, ponlo para trabajar para mí. ¿Se da cuenta cómo es trabajar para Dios? Entendemos ahora sí la amplitud de lo que queremos decir cuando sirvamos a Dios, trabajemos para Dios. Mi esposa, lo he dicho, mi esposa es una mujer que la dejo 2 minutos sola ahí en una fila y regreso y ya está hablando con las que tiene alrededor. Pero hay de calidad a calidad. Hay unas que nada más hablan para chisme. Gracias a Dios, mi esposa es de las que habla y se involucra, porque en cuanto puede, ¡fum!, mete la palabra. Algo que yo he mirado en mi hija y de verdad agradezco a Dios es que si yo dije que yo llegué a hablar en mi escuela de Jesús, todo cuanto me dice mi hija, no hay día que no me platique que alguien le quiso meter la palabra. Y que fíjate, papá, que está como que anda de los dos bandos. ¿Sí me entiende? Pero fíjate, papá, que como que lo quiere agarrar él. Pregunta: ¿trabajas para Dios? Déjeme decirle esto. Usted ha estado orando en su casa por los suyos, ¿sí o no? Todos tenemos necesidad. Tienes hermanos, tienes tíos, tienes hijos, tienes lo que sea, ¿sí o no? Y le preocupan y le llora usted a Dios por esos familiares, ¿sí o no? Dígame si no es verdad. Pregunta, iglesia. ¿Te falta trabajar para Dios? ¿Sí o no? O que no eres capaz de decirle, a ver, hijo, mira, ¿no te has puesto a pensar que has estado buscando aquí y allá y allá y no has pensado en detenerte un momento y pedirle a Dios que te ayude? Pastor, ¿eso es trabajar para Dios? Sí, porque tú nomás estás orando por ellos, pero ¿qué esperas? Que venga un ángel del cielo, o a veces dice, Señor, acércale a alguien. Pues te puso a ti, háblale tú. Trabaja para Dios, con creyentes, con no creyentes, y vas a encontrar gozo. Vas a encontrar gozo. Mire, le voy a poner algo que nos pasó anoche. Brenda tiene una amiguita que vive en Cancún y estaba ayer en el aeropuerto, no sé desde a qué hora, y la mujer no pudo salir por eso del Popocatépetl y cancelaron un montón de vuelos ayer. Era un caos. Y entonces cuando la mujer quiso buscar un hotel, pues ¿qué cree? Pues ya todo lo de alrededor lleno, ¿cierto? Y entonces Brendita ahí, casi medianoche, fue por ella al aeropuerto. La llevó a cenar y le dio su recámara a la amiga. Y andábamos en eso. Bueno, andaba más bien Brenda en eso. Y yo en la noche, a veces cuando nuestra bomba de agua se enciende para rellenar el tinaco, ya uno tiene el tiempo medido. Y yo decía, no se apaga esa cosa, no se apaga.
Y ya Brenda llegó con su amiga, la instaló, y en eso yo digo, pues voy a ver lo de la bomba. Pa' pronto, la bomba no jaló, hermanos. Subí, le moví el flotador, que ese es automático, lo desconecté, le quité nada. Y me dice mi esposa, pues ya vamos a descansar y si no mañana a ver qué hacemos. Y yo agradezco a mi esposa porque yo a veces me desespero y dice, cálmate, dice, porque no vas a hacer nada. ¿Y qué dice usted? Pregunta para usted, ¿usted iría a dormir tranquilo? Y además tiene un invitado ahí. Bueno, pues ya en la mañana nos levantamos antes de lo normal y ahí vamos de nuevo. Conectamos nada. Y le digo a mi esposa, déjame ir a conectar otra vez el flotador automático y vemos. Ya con un poco de luz ya volví a incentar los cables, eso. Le digo, conéctale. Y que sube agua, hermano. Dije, santo Dios. Usted dice, ¿y eso a mí qué me cuenta? Pregunta. Lo que hizo Brenda para su amiga, ¿no es para Dios? La preocupación que te da por atender a alguien bien, ¿lo haces solo por quedar bien o decir, Señor, que la gente esté bien en tu nombre? ¿Sí me explicó, hermano? Es ahí donde su corazón tiene que estar, nuestro corazón tiene que estar puesto. Y déjeme decirle algo, cuando usted hace esto, el amor de Dios, escúchame, el amor de Dios fluye a través de usted hacia la gente, de tal manera que la gente lo percibe. ¿Sí o no? Porque esa es la puerta que usted abre. Es lo mismo que estamos viendo con los jóvenes. Cuando tú sirves a alguien, entonces ellos se han dado cuenta que cuando ellos hacen eso, los amigos les cuentan cosas que a otros no les cuentan. Yo le dije hace poco a una joven, pregúntale a tu amiga a cuántos le ha contado lo que a ti te ha contado. Y yo le dije, te aseguro que te puedes sorprender, porque te va a decir, a nadie más que a ti. Y la pregunta que yo tengo entonces para ti, le dije a esa joven, ¿por qué crees que a ti sí te lo contó? Porque tú tienes algo de Dios. Porque tú tienes algo de Dios que les puede dar vida si lo pones al servicio de Él. Pon tu corazón, iglesia, para servir a tu iglesia, a tu Dios. Todo lo que hagas. Madre, usted se mete en su casa, le lava, le plancha a lo suyo, sí. Pues sepa que no lo hace solo por una obligación. Póngalo en su corazón y dígale, Señor, quiero hacerlo con el amor como si lo hiciera para ti, que los míos lo miren ahora diferente. Y que ese amor que fluye por ti inunde nuestro hogar y las cosas sean cada día mejor en ti. Cuando vemos la vida así, hermanos, tu cruz será más ligera y entonces el gozo de Dios será tu fuerza. ¿Quieres gozo? Ahí está el gozo, iglesia. Ahí está el gozo puesto por el Padre para ti y para mí. Pero a veces pareciera irónico, o sea, el gozo es trabajarle a Dios. Tu mente no alcanza a entender los pensamientos de Dios. ¿No dice la palabra en Isaías? Mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. No pelees, no pelees. Solo créele a Él, solo muévete en Él. Y si Él dice, Él lo hará. Es que pareciera contradictorio, pastor, es que ¿cómo lo va a hacer? Pareciera que me está pidiendo que me vaya al matadero. No, tus pensamientos son más cortos que los de Él. Sírvele de acuerdo a tus talentos, habilidades naturales.
Sírvele de acuerdo a las dotaciones que Dios te da según su Espíritu Santo. Tienes los dones del Espíritu, tienes el fruto del Espíritu. Y si en la gracia de Dios en algún momento Él viene y pone en ti un ministerio de los 5 ministerios que habla Efesios, eres bendecido. Sirve con lo que Dios te pone en tus manos. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es rico en dar. Hay una hermana aquí en la iglesia que casi que empezamos, ella me dijo: pastor, yo tengo 2 problemas. 1, no sé leer muy bien. 2, se me olvida todo. Me cuesta trabajo aprender. Pero el Dios de toda gracia ha sido y está siendo abundante con ella. Es una mujer que desde que empezamos a caminar como iglesia, en los discipulados no hay uno en el que ella no esté. Se aferra. Y cuando hay examen, sufre, pero Dios le ayuda. Pregunta: Dios no nos ayuda, Dios no nos enriquece. Lo que usted tiene, sea en su habilidad natural, espiritual, póngalo para Dios. Y usted encontrará gozo, y usted encontrará plenitud. Desarrolle su servicio dando pasos de fe, comprobando cada vez más cómo Dios satisface tus necesidades, cuida tus tiempos, tus fuerzas y aún tus finanzas. Hermano, qué glorioso es cuando nuestro corazón aprende a dar de gracia de lo que hemos recibido de gracia. A veces material, a veces tiempo, a veces oración, a veces acompañar. Lo que tú tengas para dar. En el tiempo que llevamos, casi 2 años, como parte de esta dinámica, tal vez usted ha sido de los que ha sido bendecido cuando usted tal vez ha tenido que ir a un hospital y llega alguien de la casa de Dios a estar ahí con usted un momento. Ha pasado un tiempo difícil donde ha perdido a alguien y la familia de Dios se acerca con usted y está ahí. ¿Cómo se siente, iglesia? Cuando Dios en su misericordia mueve a la iglesia y abre sus manos para bendecirte con una porción. Una porción que Dios la multiplica y le enriquece. ¿Cierto o no? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Eso es lo que Jesús amó.
Eso es lo que Jesús compró. Eso es lo que Jesús quiere desarrollar en ti y en mí. Eso es lo que Él quiere hacer brillar para que allá afuera puedan mirar que hay un Dios vivo, un Dios que tiene compasión y está esperándolos para rescatarlos de toda su necesidad. Ese es el Dios que construyó así su iglesia, para encontrar y dar plenitud a los que están ahí dentro. Ese es el verdadero corazón del Padre para ti, para mí. Lejos de un egoísmo, lejos de un interés propio. Y Dios nos enriquezca en todo, iglesia. En todo, escúcheme. En todo, en todo, en todo. Para honrar su nombre. Y para que usted y yo encontremos ese gozo verdadero que no se acaba. No se acaba nunca. Ponga en su corazón el servir a Dios en todo lo que usted hace. Hoy sepa que los talentos y habilidades que Dios le ha permitido tener para usted subsistir o para generar su ingreso, su manera de vida, tienen una razón y un porqué en las manos de Dios. Sírvale a Dios donde quiera que se mueva. Interésese en lo que a Dios le interesa. Y el gozo de Dios le inunde. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos pedir que tu palabra siga iluminando nuestro entendimiento y nuestro corazón, que dé fruto, que dé abundancia para tu gloria. Padre, quita de nuestro corazón todo egoísmo, todo interés personal, y pone en nuestro corazón esa pasión por lo que es tuyo, por lo que te interesa. Pon tu corazón en nosotros y que la luz de tu presencia y de la vida tuya resplandezca en tu iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.